El rey vampiro dejó 0 de propina, pero la camarera encontró una nota escondida debajo del plato. Aquí no servimos a los de tu clase, murmuró el anciano detrás de la barra. Tenía los ojos fijos en el mugriento linóleo, negándose a levantar la vista. ¿Y qué clase es esa?, preguntó el extraño. Su voz no era fuerte. Sin embargo, ahogaba el golpeteo de la lluvia contra el cristal del restaurante y el siseo de la máquina de café. Era una voz como terciopelo arrastrado sobre grava, lujosa y arruinada. A los que no tienen esperanza, respondió el anciano, levantando la vista por fin. El extraño sonrió. Era una expresión sin alegría, pero cargada de ironía. Entonces estoy en el lugar correcto, porque no me queda esperanza para vender, ni tampoco para comprar. Se deslizó sobre el taburete. La tela mojada de su gabardina no hizo ningún ruido. No miró el menú. Miró a la chica que estaba de pie en las sombras de la puerta de la cocina. Solo un café, negro como los pecados que fingimos olvidar. El letrero de neón del Midnight Griddle zumbaba, tenía el espasmo rítmico de un insecto moribundo. Proyectaba una luz parpadeante y rojiza sobre el pavimento mojado de la calle 4. Era el latido eléctrico de una ciudad que hacía tiempo había muerto. Dentro, el aire era espeso. Una mezcla de grasa rancia, abrillantador de limón y la lana húmeda de los clientes habituales del turno de noche. Un cóctel sensorial de agotamiento. Y Soria se apoyó en el mostrador de servicio. Su delantal estaba manchado con los fantasmas de 100 turnos. Las salpicaduras de café parecían mapas antiguos. Las manchas de ketchup, heridas recientes. No era hermosa de la manera que le gustaba a la ciudad. Ella era ángulos afilados y ojos agotados. Un retrato de la supervivencia, pintado en tonos de gris. Su cabello era una maraña oscura, recogido con una pinza funcional. Algunos mechones se habían escapado. Enmarcaban un rostro endurecido por 24 años de bajas expectativas. Observaba al extraño en la mesa 4. Llevaba allí una hora. No había tocado su teléfono. No había abierto un libro. Estaba sentado con una quietud antinatural, como una estatua tallada en medianoche y arrepentimiento. Su traje era caro, de lana de carbón hecho a medida. Parecía absorber la dura luz fluorescente del restaurante. Pero los puños estaban deshilachados, y el cuello estaba levantado contra un frío que no existía en el interior. Este era Fergus Whitland, y Soria aún no conocía el nombre, ni los títulos que lo seguían como una capa ensangrentada. Rey de la corte de las cenizas, el último siglo del vacío, el bebedor de penas. Para ella, solo era otro insomne, con una cara que parecía haber visto imperios nacer y desmoronarse. ¿Otro café?, preguntó Isoria, acercándose a la mesa con la jarra. Su voz era plana, la armadura de una mujer que había aprendido que la amabilidad a menudo se confunde con debilidad. La jarra se sentía pesada en su mano, un péndulo de líquido caliente. Fergus levantó la vista. Sus ojos eran cautivadores, de un azul pálido y cristalino, rotos por venas rojas de agotamiento. Eran ojos viejos, antiguos. Sostenían el peso de glaciares moliendo montañas. No, dijo suavemente. Creo que ya he tenido suficiente de este mundo por esta noche. La cuenta, entonces, por favor. Y Soria arrancó la nota de su libreta y la colocó boca abajo sobre la mesa de formica. $8.50. Un precio barato por una hora de refugio de la tormenta. Observó cómo él metía la mano en su chaqueta. Sus manos eran pálidas, los dedos largos y elegantes, como arañas en su gracia, pero temblaban ligeramente. Un temblor de contención, no de debilidad. Sacó un billete, de aspecto nuevo y extranjero. Luego pareció brillar y transformarse bajo las luces del restaurante en un billete normal de $10. Lo colocó sobre la cuenta. Luego se puso de pie. Se alzaba sobre ella, midiendo fácilmente 1,90 m, pero no resultaba amenazante. Se sentía hueco, como un rascacielos destripado por el fuego, que se mantenía en pie solo por el recuerdo de su estructura. Miró a Isoria, la miró de verdad. Escaneó su rostro como si buscara una grieta específica en un jarrón de porcelana. «Tienes una columna fuerte, Isoria», dijo. Leyó la etiqueta con su nombre,
pero sonó como si estuviera leyendo el código genético escrito en su médula. Es una carga terrible llevar el peso de tu propia vida. Es fatal llevar el peso de la de otro. Me las arreglo, dijo ella inquieta. Dio medio paso hacia atrás, su instinto en alerta. Estoy seguro de que sí. Se abrochó el abrigo. El aire a su alrededor olía a ozono y a tierra mojada. El aroma de una tormenta atrapada en una botella. La cuenta está pagada, pero el servicio requiere un tipo de moneda diferente. Se dio la vuelta y salió. La campana sobre la puerta sonó, un sonido alegre e ignorante que chocaba con la gravedad de su partida. Y Soria lo vio desaparecer en la lluvia, tragado por la noche como si nunca hubiera existido. Suspiró. La tensión en sus hombros se negaba a desaparecer. Recogió el portacuentas. Lo abrió para coger el dinero y ver la propina. $10. La cuenta era de 8,50. El cambio, $1,50. La línea de la propina, un solo trazo afilado a través de un cero. Y Soria sintió la familiar quemazón de la indignación en su pecho. Que no le dejaran propina no era nuevo. Era prácticamente un ritual en el turno de noche. Pero el hombre llevaba un traje que valía más que su coche. Fue la arrogancia lo que le dolió. Los ricos no pagaban porque creían que el mundo les debía el espacio que ocupaban. Típico, murmuró, extendiendo la mano para coger el billete de $10 y meterlo en la caja registradora. Pero al levantar la carpeta de plástico negro, algo cayó al suelo. No era dinero. Era una servilleta doblada en una compleja grulla de origami. Pero el papel era pesado, con una textura como de pergamino. Y no cayó como una servilleta. Cayó con el peso de una piedra. Frunciendo el ceño, Soria se agachó y la recogió. La desdobló. No era una servilleta de restaurante normal. Era un papel grueso de color crema, cálido al tacto. Pulsaba débilmente contra las yemas de sus dedos. Escrita con una tinta que brillaba con la iridiscencia de la sangre seca, había una sola línea de elegante escritura arcaica. Y debajo, una secuencia de números. Por la deuda que no puedo pagar, toma la carga que no puedo mantener. No la gastes, conviértete en ella. Debajo del críptico mensaje había unas coordenadas, latitud y longitud. Y Soria se quedó mirando el papel. La tinta parecía moverse, arremolinándose como aceite sobre el agua. La indignación desapareció, reemplazada por una sensación fría y resbaladiza en su estómago. El instinto primario de un animal de presa que se da cuenta de que la hierba que pisa es en realidad una trampa. Los ruidos del restaurante se desvanecieron en un rugido sordo, como si de repente estuviera bajo el agua. «¡Oye, Isoria!», gritó Hadley Graymore, el gerente de noche, desde la oficina de atrás. Su voz atravesó la burbuja. «Haz el recuento de la caja ahora y deja de soñar despierta». Isoria se metió la nota en el bolsillo del delantal. Se sentía pesada contra su cadera, más pesada de lo que el papel tenía derecho a ser. Se sentía como si acabara de guardarse una pistola. Mientras caminaba hacia la caja registradora, las luces del restaurante parpadearon violentamente. Por una fracción de segundo, el reflejo en la ventana no era el restaurante. Era una sala del trono de obsidiana y ceniza, vasta y fría. Y la persona en el reflejo de Isoria llevaba una corona de espinas que lloraba aceite negro. Parpadeó, jadeando, y la imagen desapareció. Solo la lluvia, solo la noche, y la propina de cero que estaba a punto de costarle todo. Las coordenadas apuntaban al distrito industrial, un cementerio esquelético de fábricas de ladrillos y torres de agua oxidadas. Un lugar con el que los esfuerzos de gentrificación de la ciudad se habían atragantado y que habían abandonado. Y Soria estaba sentada en su oxidado Honda Civic. El motor tosía humo en el aire húmedo. Eran las 3 de la mañana. Su turno había terminado hacía una hora. El sentido común le gritaba, una voz estridente y aterrorizada en su mente. Le decía que se fuera a casa, a su pequeño apartamento, que calentara unos fideos instantáneos y durmiera hasta el mediodía. Pero la nota en su bolsillo estaba caliente, físicamente caliente. Irradiaba un calor sordo que se había filtrado a través de sus vaqueros hasta su piel.
Un recordatorio persistente y palpitante zumbaba contra el hueso de su muslo, una vibración que coincidía con su propio pulso. «Conviértete en ella». «Esto es estúpido», le dijo al salpicadero. «Así es como la gente muere en los podcasts». Apagó el motor. El silencio del distrito era pesado, presionado por las nubes bajas. Las farolas aquí estaban rotas, sus cuellos doblados en ángulos antinaturales. Cogió su linterna de la guantera. Era de metal pesado, un arma, si era necesario, y salió. La lluvia se había reducido a una niebla helada que se pegaba a sus pestañas, y Soria siguió el GPS en la pantalla rota de su teléfono. La llevó más allá de la fábrica textil condenada, con sus ventanas como cuencas de ojos vacías. Por un callejón ahogado de cartón mojado y cristales rotos que crujían ominosamente bajo sus botas. Se detuvo ante una puerta de acero macizo en el lateral de una subestación. No había manija, ni cerradura, ni teclado. Solo una superficie lisa y gris que parecía absorber el haz de su linterna. «Genial», susurró, su aliento formando una nube blanca. «¿Una pared? Me ha dado una pared de propina». Se dio la vuelta para irse, sintiéndose tonta. Esto era una broma. La idea de un tipo rico de una búsqueda del tesoro para la chica pobre. Una broma de mal gusto para ver hasta dónde saltaría por la promesa de algo más. Pero al girarse, la nota en su bolsillo ardió con calor, picándole el muslo como una avispa. Jadeó, golpeándose la pierna, y la sacó. La tinta se movía, las letras se retorcían, remodelándose, arrastrándose por la página como arañas vivas. Presiona tu mano contra el hierro. La sangre reconoce a los suyos. Y Soria miró el papel. La sangre reconoce a los suyos. ¿Qué clase de poesía gótica es esta? Miró la puerta, miró su mano. Se sentía ridícula, pero también se sentía atraída. Una resonancia magnética en su esternón, vibrando hacia esa puerta de acero. Era una sensación de pertenencia, aterradora y extraña. Extendió la mano y colocó la palma plana contra el metal frío. Un pinchazo agudo. ¡Ay! Y Soria retiró la mano de un tirón. Una sola gota de sangre roja brillante brotó de su dedo índice. La puerta no solo la había tocado, la había probado. Un profundo sonido de molienda resonó desde el interior del edificio, como los engranajes de un reloj del tamaño de una montaña girando por primera vez en siglos. El suelo bajo sus pies tembló. La puerta de acero no se abrió. Se disolvió. El metal pareció licuarse, retirándose hacia la pared de ladrillos como mercurio plateado. Reveló un pasillo oscuro iluminado por tiras de musgo bioluminiscente que corrían por el techo. Y Soria se quedó helada. Esto no era tecnología. Esto no era una broma. «Llegas tarde», dijo una voz desde la oscuridad. Y Soria apuntó con su linterna. El haz cortó la penumbra y se posó en una mujer apoyada en la pared del pasillo. Era impresionante y aterradora. Llevaba un traje de negocios cortado en seda que brillaba como el petróleo, hecho a medida a la perfección. Su piel era del color de la luz de la luna, y su cabello era una cascada de plata. Pero fueron sus ojos los que hicieron que Isoria contuviera el aliento. Eran completamente negros, sin iris, sin esclerótica, solo el vacío. Esta era Seredin. «No sabía que tenía una cita», dijo Isoria, sorprendida por la firmeza de su propia voz, aunque su corazón martilleaba un ritmo frenético contra sus costillas. Seredin se apartó de la pared y caminó hacia la luz. Se movía con una gracia depredadora, silenciosa y fluida. Sus pies no hacían ruido en el suelo de piedra. «El rey no da invitaciones, niña. Da órdenes disfrazadas de elecciones. Aceptaste la nota. Aceptaste la herencia». «Acepté un trozo de papel porque no me dejó propina», espetó Isoria, retrocediendo y agarrando la linterna como un garrote. «Busco una explicación, no un trabajo». Seredin se rió. Un sonido como campanas de viento hechas de hielo, hermoso, frágil y frío. «Te dejó un cero». «Sí, el círculo, el símbolo del ciclo, el uróboros. No te dejó nada, Isoria. Te dejó la corona». Isoria la miró fijamente. «Estás loca.
Solo era un tipo con un abrigo mojado. Era Fergus Whitland, corrigió Saradine, su diversión desvaneciéndose en una seriedad aguda y peligrosa. Sus ojos negros se entrecerraron. Y al pasarte el rito de sucesión a ti, una mortal, una don nadie, una camarera, ha roto el tratado del humo. Saradine se acercó, y Soria podía oler sus lilas y formaldehído. Ha abdicado, y te ha nombrado regente de la corte de las cenizas. No lo quiero, dijo Isoria, retrocediendo hasta que su talón chocó con un adoquín suelto. Toma, quédatelo. Le tendió la nota. Saradine retrocedió como si Isoria hubiera blandido un lanzallamas. No me agites eso. La magia está ligada al portador ahora. Si la toco, me quemo. ¿Y si te mato? Saradine inclinó la cabeza, considerándolo con la curiosidad desapasionada de un carnicero mirando un corte de carne. Si te mato, el poder se disipa y la corte cae en una guerra civil. A Garin le gustaría eso, pero yo prefiero el orden. ¿Quién es Garin? Alguien que actualmente está rastreando el olor de tu sangre desde el mecanismo de la puerta, dijo Saradine con calma. Estará aquí en aproximadamente 3 minutos. No te ofrecerá una explicación. Te arrancará la garganta para ver si la corona sale con tu tráquea. El estómago de Isoria se encogió. ¿Es una broma? Garin Winterhall ha querido el trono durante 600 años, dijo Saradine, mirando un reloj que parecía tener planetas en lugar de números orbitando un sol central. Probablemente esté aparcando su coche ahora mismo. Te sugiero que entres, regente. El turno de camarera ha terminado. Isoria miró hacia el callejón. Estaba vacío, pero las sombras parecían estirarse, alcanzándola, alargándose en garras. Miró a Saradine, el monstruo con el traje de Versace. Huir o gobernar, susurró Saradine. Esas son las únicas opciones que Fergus te dejó. La puerta de un coche se cerró a lo lejos. Pasos pesados resonaron en el pavimento mojado, rápidos y decididos, chapoteando en los charcos. Y Soria maldijo, un sonido agudo y feo. Agarró su linterna, respiró el aire húmedo y podrido, y cruzó el umbral hacia la oscuridad. El interior no era un almacén, era una catedral de cristal y acero que desafiaba la física, enterrada bajo tierra. La arquitectura era imposible. Arcos que se retorcían como hebras de ADN, escaleras que se enroscaban en abismos sin barandillas, y paredes forradas con millones de libros, pergaminos y viales que brillaban con luz propia. Y Soria siguió a Saradine, tratando de mantener el ritmo rápido de la mujer. Su mente daba vueltas, intentando reconciliar la suciedad del callejón con la majestuosidad de este palacio subterráneo. ¿Dónde está él? ¿Fergus? Exigió Isoria, su voz resonando en el vasto espacio. Se ha ido, dijo Saradine, sin mirar atrás. Sus tacones resonaban bruscamente en el suelo de cristal, bajo el cual se agitaba agua oscura. Hacia el sol, quizás, o al fondo del océano. Llevaba un siglo buscando la muerte final. Pasar la carga era la única llave para la salida. Así que me endosó sus problemas y se suicidó, preguntó Isoria. La indignación luchaba con el asombro mientras pasaban junto a un enorme tanque cilíndrico lleno de medusas que brillaban con rostros humanos. Sus bocas se movían en gritos silenciosos. Básicamente, fue algo muy humano. Admiraba a tu especie por vuestro egoísmo. Lo llamaba instinto de supervivencia. Llegaron a una rotonda central. En el centro había un escritorio de madera petrificada, antiguo y lleno de cicatrices. Detrás, una silla de respaldo alto que parecía sospechosamente un trono, despojado de su ornamentación. Sentada en el escritorio había una mujer con el pelo como el fuego, rojo, salvaje y moviéndose como si hubiera una brisa que no existía. Sus ojos eran dorados, con pupilas rasgadas como las de un gato. Esta era Belvania. Barajaba una baraja de cartas del tarot que estaban en blanco hasta que las tocaba. En ese momento, las imágenes brillaban y desaparecían. Es joven, señaló Belvania sin levantar la vista, y huele a café barato y a ansiedad. Es la regente, dijo Saradine deteniéndose. Adilisa está asegurando el perímetro contra Garin.
Tenemos quizás una hora antes de que las protecciones fallen. Belvania levantó la vista. Su mirada atravesó a Isoria como un pincho. Déjame ver la nota. Isoria dudó, luego se la tendió. No la soltó. Belvania miró la tinta brillante. El sello real, un contrato vinculante. Realmente lo hizo. El muy bastardo. Miró a Isoria con una mezcla de piedad y hambre. ¿Sabes lo que eres ahora, niña? Metida en un lío. Eres una batería, dijo Belvania sin rodeos. El rey vampiro no es solo un gobernante, es el ancla de las líneas de energía que evitan que el mundo oculto colisione con el humano. Fergus era viejo. Podía contener la energía. ¿Tú? Chasqueó la lengua. Te quemarás en una semana a menos que te anclemos. ¿Anclarme a qué? ¿A la corte? ¿A nosotras? Belvania se puso de pie. Era más baja que Saradin, pero irradiaba un poder más denso, como una estrella colapsada. Tienes que reclamar el trono, Isoria, formalmente. Si no lo haces, la magia que Fergus te ha volcado te devorará el sistema nervioso. Morirás gritando y te llevarás a la mitad de la ciudad contigo. Isoria se rió, un sonido áspero y entrecortado. Esto es una locura. Yo sirvo tortitas, reviso las fechas de caducidad, no gobierno a los vampiros. Ahora sí. Una nueva voz retumbó. La temperatura de la habitación bajó 20 grados al instante. La escarcha floreció en el suelo de cristal. Desde las sombras del balcón superior, una figura saltó, cayó 15 metros y aterrizó en silencio, a pesar de su enorme tamaño. Estaba vestido con equipo táctico, no con trajes ni túnicas. Kevlar negro, correas y hebillas. Llevaba una espada que parecía forjada con hielo dentado. Una neblina se desprendía de la hoja. Garin Winterhold. No parecía un aristócrata sofisticado. Parecía un soldado que disfrutaba demasiado de su trabajo. Su rostro era un mapa de cicatrices y sus ojos eran amarillos, ardiendo con una inteligencia furiosa y salvaje. Garin, dijo Saradin, interponiéndose entre Isoria. Estás invadiendo el santuario. El rey ha muerto, gruñó Garin. Su voz era un estruendo bajo que vibró en los dientes de Isoria. No hay santuario, solo hay sucesión, y no veo a ningún rey. Veo una comida humana. Avanzó, el hielo de su espada crepitando. Dame el rito, niña, y haré que tu muerte sea instantánea. Quédatelo, y pasaré una década arrancándote la piel de los huesos para encontrar dónde se esconde la magia. Isoria miró la espada. Miró a Saradin y a Belvania, que estaban tensas, preparando una magia que hacía que el aire crepitara con estática. Miró la nota en su mano. Toma la carga que no puedo mantener. El miedo, frío y paralizante, la invadió. Pero debajo del miedo había ira, una brasa caliente y brillante de rabia. Fergus la había utilizado. Garin quería matarla. Saradin quería usarla. Estaba cansada de que la usaran. Estaba cansada de que la gente decidiera su valor basándose en su uniforme. Isoria apretó la nota. El papel se disolvió en polvo dorado, absorbiéndose en su piel, ardiendo como oro líquido, entrando en su torrente sanguíneo. Garin rugió, lanzándose hacia adelante. Se movió más rápido que el pensamiento. Un borrón de violencia. ¡No! Gritó Saradin, levantando un escudo de oscuridad que se hizo añicos bajo la espada de Garin como cristal de azúcar. Isoria no corrió. No sabía por qué, pero no corrió. El calor dorado en su sangre surgió, buscando una salida. Levantó la mano, la que había absorbido la nota, y gritó, «¡Siéntate!». Era una orden de camarera. El tono que usaba con los clientes borrachos que intentaban agarrarla por la cintura. Agudo, autoritario, final. Una onda de choque de energía violeta explotó de su palma. No era solo fuerza, era autoridad. Golpeó a Garin en el pecho como un tren de mercancías. El enorme vampiro fue levantado del suelo y lanzado hacia atrás. Se estrelló contra un pilar de piedra con un crujido que rompió los huesos. La espada cayó al suelo, deslizándose lejos. El silencio descendió sobre la habitación. Motas de polvo danzaban en la luz violeta que ahora se desvanecía de la mano de Isoria. Garin gimió, intentando levantarse, pero un peso invisible
lo inmovilizó en el suelo. La orden era absoluta, y Soria se miró la mano. Salía humo de las yemas de sus dedos. Miró a Garin, inmovilizado solo por su voluntad. Miró a Saradin, que tenía la boca ligeramente abierta por la sorpresa. No dejó propina, susurró Isoria, mientras la realidad se derrumbaba sobre ella. Me dejó el arma. Miró a los vampiros. El miedo había desaparecido. En su lugar había una claridad fría y dura, del tipo que tienes a las 4 de la mañana, cuando la hora punta ha terminado y empieza la limpieza. Mi turno no ha terminado, dijo Isoria, su voz resonando en la cavernosa sala. Se arremangó. Creo que apenas estoy empezando. Que alguien me explique cómo apago esto antes de que haga estallar la ciudad por accidente. Garin escupió sangre en el suelo y la miró con una nueva emoción. No era hambre, era miedo. El juego había cambiado. La camarera tenía la cuenta, y todos estaban a punto de pagar. El silencio que siguió al estruendo fue pesado, con la textura de la lana mojada. Garin Winterhold, el azote de los páramos del norte, el rompedor del Tratado de Hierro, yacía gimiendo entre los escombros de un pilar de 1000 años. No estaba muerto. Los inmortales eran frustrantemente resistentes, pero su orgullo había sido destrozado en más pedazos que la mampostería. Y Soria bajó la mano. La luz violeta parpadeó y se extinguió, dejando su palma escociendo como si hubiera golpeado un bloque de hielo seco. «¡Adelisa!», ladró Saradin, recuperando la compostura como un látigo. «Asegura al traidor. Usa las cadenas de adamantina. Si se mueve, quémalo». Desde las sombras de la pasarela superior, un borrón de movimiento descendió. Adelisa aterrizó en cuclillas entre Isoria y Garin. Era diferente a las demás, más pequeña, compacta, vestida con ropa de calle moderna que parecía reforzada con Kevlar y runas. Sostenía 2 bastones que zumbaban con una frecuencia baja y nauseabunda. «En ello», dijo Adelisa, con voz de fumadora. Pateó a Garin en las costillas, dándole la vuelta. «Buenos días, Sol. Tienes derecho a guardar silencio, pero de verdad espero que no lo hagas». Mientras Adelisa arrastraba al señor de la guerra que maldecía, Isoria sintió que la adrenalina se le escapaba. Fue reemplazada por una fatiga tan profunda que sentía como si sus huesos se estuvieran convirtiendo en plomo. Se tambaleó. Belvania estuvo allí al instante, sujetándola. La mujer olía a ozono y a papel antiguo. «Respira, regente. Acabas de canalizar el núcleo sin un conducto. Tu sistema nervioso está decidiendo si apagarse o explotar». Le dije que se sentara», murmuró Isoria, sintiendo la lengua pesada, y se sentó. «Usaste la voz», dijo Saradin, acercándose a ellas. Miró a Isoria, no con el desdén de un cliente, sino con el cálculo aterrador de un científico que examina un nuevo elemento volátil. Fergus nunca usó la voz. La consideraba vulgar, un instrumento tosco. «Funcionó», logró decir Isoria, enderezándose. Apartó a Belvania suavemente. «Ahora quiero respuestas. Respuestas de verdad, no acertijos sobre círculos y serpientes». Saradin suspiró, alisando la seda de su traje. «Ven, la sala del trono no es lugar para tutoriales». La llevaron a una cámara lateral, un espacio que parecía menos una mazmorra y más un ático de lujo, aunque enterrado a 30 metros bajo tierra. Saradin sirvió un vaso de líquido ámbar y se lo puso en la mano a Isoria. «Bebe, es brandy, no sangre, no somos salvajes». Isoria bebió, le quemó, devolviéndola a la realidad. «Vale, hablad». Fergus Whitland era el rey de la corte de las cenizas, comenzó Saradin paseando. «Los vampiros, como nos llamáis, no somos meros depredadores biológicos. Somos parásitos energéticos. Nos alimentamos de esencia, de fuerza vital. Sin un rey que filtre la energía ambiental del vacío, devoraríamos esta ciudad en una noche. Perderíamos la cabeza por el hambre. Así que Fergus era un filtro, una presa», corrigió Belvania, barajando sus cartas del tarot en blanco. «Contenía la locura. Absorbía el exceso de entropía para que el resto de nosotros pudiéramos jugar a ser civilizados. Pero la presa se agrieta, Isoria. A lo largo de los siglos, la pena,
el dolor, el puro peso de existir, te rompe. Así que renunció, dijo Isoria con amargura, y me dio el trabajo a mí, a una humana. Es como darle un reactor nuclear a un niño pequeño. No eligió a una humana al azar, dijo Saradin suavemente. Dejó de pasear y miró a Isoria a los ojos. Te observó durante 6 meses, Isoria. Isoria se quedó helada. ¿Qué? Se sentaba en tu restaurante, te observaba lidiar con los borrachos, los ladrones, los desconsolados y los desesperanzados. Te vio trabajar turnos dobles para pagar el hospicio de tu madre antes de que falleciera. Vio cómo soportabas el abuso del mundo y te negabas a que te volviera cruel. Saradin extendió la mano, casi tocando la cara de Isoria, y luego la retiró. La corona requiere una columna fuerte, dijo él, pero más que eso requiere un corazón que entienda el valor del servicio. Un rey no gobierna, Isoria. Un rey sirve. Y tú has estado sirviendo toda tu vida. Isoria bajó la vista al vaso de brandy vacío. La ira seguía allí, pero ahora era complicada. Entonces, estoy atrapada con esto. La magia, el blanco en mi espalda. Hasta que mueras o lo pases a otro, dijo Belvania alegremente. Lo que, dada la facción de Garin, podría ser el martes. Y Soria dejó el vaso. El temblor de sus manos se había detenido. Pensó en el cero en la línea de la propina. El insulto, el desafío. Conviértete en ella. Bien, dijo Isoria poniéndose de pie. Si soy el rey o la reina o la regente, lo que sea, entonces las cosas van a cambiar. Primera regla, nadie se come al personal. Segunda regla, necesito una ducha. Tercera regla, quiero ver los libros. Saradin parpadeó. Los libros, el libro mayor, las cuentas. ¿Quién nos debe? ¿A quién debemos? ¿De dónde viene el dinero? Si voy a dirigir este negocio, quiero saber si estamos en números negros o rojos. Saradin la miró fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. Era afilada, peligrosa y genuinamente impresionada. Adalisa, llamó Saradin. Consíguele a la regente una muda de ropa y trae el libro mayor, el grande. 3 días después, Isoria entró en el gran salón de la Corte de las Cenizas. No llevaba los vestidos de seda que Saradin había sugerido. Llevaba un traje negro a medida, elegante y moderno, con un cuello alto que ocultaba la vena palpitante de su cuello. En sus pies llevaba botas de combate pulidas hasta brillar como un espejo. Se sentía ridícula, aterrorizada y extrañamente poderosa. El salón estaba lleno de ellos, la gente de la noche. No todos eran hermosos, algunos eran monstruosos, formas enormes en las sombras. Algunos eran dolorosamente delgados, etéreos jirones de humo y hueso. Había cientos de ellos, la aristocracia de la oscuridad, esperando ver a la humana que había robado su corona. Y Soria caminó hacia el estrado. Se negó a sentarse en el trono. Era demasiado grande, demasiado pretencioso. En su lugar, se paró frente a él, con las manos entrelazadas a la espalda, exactamente como solía pararse cuando esperaba que una mesa difícil se fuera. «Huelen tu miedo», susurró Adalisa a su izquierda. La guardiana llevaba ahora su armadura completa, sus bastones brillando débilmente. Intenta oler a decepción. Odian eso. Isoria examinó a la multitud. Vio burlas, vio hambre, vio curiosidad. «Soy Isoria», dijo. Su voz no retumbó, pero la acústica de la sala o la magia en su sangre la llevaron hasta el rincón más alejado. «Soy la portadora del rito. Soy la regente». «Eres carne», gritó una voz. Un vaso se hizo añicos. De entre la multitud surgió un hombre, elegante y decadente, vestido de terciopelo de un siglo que había muerto gritando. «Eres una vergüenza temporal. ¿Dónde está Garin? ¿Dónde está la fuerza?» «Garin es actualmente huésped del Estado en las celdas inferiores», dijo Isoria con calma, «porque olvidó sus modales. ¿Deseas unirte a él?» El vampiro siseó mostrando unos colmillos finos como agujas. «Te desafío.
Por el derecho de sangre y ceniza, desafío tu reclamo. Una humana no puede sostener el núcleo. Te quemarás antes de que se ponga la luna. Se abalanzó. No fue un ataque físico, fue un grito psíquico. Y Soria sintió que golpeaba su mente como un golpe físico, una ola de desesperación pura y destilada. Las imágenes pasaron ante sus ojos. Su madre muriendo en la cama del hospital, los avisos de desahucio, las noches que lloró hasta quedarse dormida de agotamiento, los clientes que la trataban como a un mueble. El vampiro intentaba ahogarla en su propio trauma. Se alimentaba de su vergüenza. Y Soria se tambaleó, una rodilla golpeando el suelo de piedra. La corte jadeó. El vampiro se rió acercándose, absorbiendo el aire de la habitación. «Ríndete», susurró la voz en su cabeza. «No eres nada, una camarera, una sirvienta, eres basura». Y Soria apretó los dientes. Conocía esa sensación. La sentía cada vez que un gerente le gritaba por un error que no había cometido. La sentía cada vez que un cliente chasqueaba los dedos para llamarla. Sabía cómo tragarla y sabía qué hacer con ella. No luchó contra la desesperación, la aceptó. Tomó la bandeja de basura que él le estaba entregando, la equilibró y luego le dio la vuelta a la mesa. Y Soria levantó la vista. Sus ojos ya no eran de un marrón humano. Brillaban con una fría luz violeta. ¿Eso es todo?, preguntó. El vampiro se congeló. He sobrevivido a la pobreza, dijo Isoria, poniéndose de pie. El aire a su alrededor comenzó a vibrar. He sobrevivido al duelo. He sobrevivido a un mundo que quería que fuera invisible. Tu pequeña pesadilla es un turno de martes por la tarde comparado con mi vida. Extendió la mano con su mente, agarró el vínculo psíquico que él había establecido y tiró. No lo atacó, simplemente le mostró la cuenta. Le proyectó el puro y agotador cansancio de ser humana, el peso de la mortalidad, el miedo a envejecer, la lucha por sobrevivir con un salario mínimo. El vampiro gritó. Se agarró la cabeza, cayendo de rodillas. Había vivido durante siglos en el lujo. No tenía defensa contra la cruda y descarnada realidad de la supervivencia humana. «Mesa para uno», dijo Isoria con frialdad. «Terminaste». El vampiro se desplomó, inconsciente, abrumado por el puro peso de una vida humana. El silencio reinó en el salón. Un silencio absoluto y aterrorizado. Isoria se alisó la chaqueta. Miró a la multitud. ¿Alguien más quiere quejarse del servicio? Nadie se movió. Entonces, lentamente, Seredin comenzó a aplaudir, un aplauso lento y rítmico. Belvania se unió, luego Adelisa, y pronto todo el salón se llenó con el sonido de los aplausos. No por amor, sino por respeto al depredador que acababa de devorar a uno de los suyos sin mostrar un solo colmillo. Cuando Isoria se dio la vuelta para abandonar el estrado, sintió un dolor agudo en el bolsillo. Metió la mano y sacó un trozo de papel. No era la nota original, era nuevo. Estaba escrito en el reverso de un recibo del Midnight Griddle. La primera prueba es la supervivencia. La segunda es la memoria. No mires el reflejo en el espejo, Isoria. Mira lo que hay detrás del cristal. Miró a su alrededor. No había nadie cerca que pudiera habérselo metido en el bolsillo. Fergus la estaba observando, o alguien que se hacía pasar por él. La victoria en la corte se sintió vacía en el momento en que Isoria volvió a pisar la calle lluviosa. Eran las 2 de la mañana. Habían pasado 2 semanas desde la noche de la propina. Había pasado cada hora despierta en el subterráneo, aprendiendo historia, teoría mágica y ejercicios de combate que la dejaban magullada y maltrecha. Necesitaba ver el mundo real. Necesitaba oler café que no costara $50 la taza. Aparcó el Civic. Se negó a tomar el sedán negro que Seredine le ofreció a una manzana del Midnight Griddle. El letrero de neón seguía parpadeando. La E de Griddle estaba apagada. Caminó hacia la ventana. Estaba lleno para ser un martes. Hadley estaba detrás del mostrador, con aspecto agobiado. Una chica nueva trabajaba en la sección de Isoria. Joven, rubia, con cara de terror mientras equilibraba 3 platos de huevos. Isoria sintió una punzada de celos tan aguda que le robó el aliento. Esa era su miseria. Esa era su posición.
Abrió la puerta. La campana sonó. Hadley levantó la vista. Su rostro se quedó flácido. Isoria, cielos, ¿dónde has estado? Pensé que estabas muerta. Presenté una denuncia por desaparición. Estoy bien, Hadley, dijo, deslizándose en un taburete. Se sentía extraño. El vinilo estaba demasiado frío. Solo tuve una emergencia familiar fuera del estado. Podrías haber llamado, dijo Hadley, limpiándose las manos en un trapo. Miró su traje, la calidad de la tela, la forma en que se comportaba. Te ves diferente. ¿Ganaste la lotería? Algo así. Bueno, estás despedida, obviamente, dijo Hadley, aunque su voz carecía de calor. Pero me alegro de que no estés en una zanja. ¿Café? Por favor. Se lo sirvió. Levantó la taza. Olía a hogar, pero cuando se la llevó a los labios, se detuvo. El vapor que salía de la taza no era solo vapor. Se estaba retorciendo en formas. Pequeños rostros gritando. Y Soria parpadeó. Miró alrededor del restaurante. El velo bajo el que había vivido toda su vida había sido arrancado por el poder de la regente. El hombre en el reservado de la esquina no estaba comiendo tostadas. Estaba royendo un hueso que parecía inquietantemente humano. La anciana junto a la ventana no tenía un transportín para gatos. Tenía una jaula con un pequeño duende brillante que golpeaba frenéticamente los barrotes. Y el anciano, el dueño, el señor Henderson, que se sentaba junto a la caja registradora y nunca hablaba, la estaba mirando fijamente. Pero no era un anciano. A través de sus nuevos ojos, lo vio claramente. Era una construcción de mecanismos de relojería y piel seca, un golem vigilante. Y dentro de su pecho, una luz roja parpadeaba, transmitiendo. ¿Isoria? Preguntó Hadley. ¿Estás bien? Hadley, dijo Isoria con voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva el señor Henderson siendo el dueño de este lugar? Desde siempre, desde los años 50. ¿Por qué? Sal de aquí, susurró ella. ¿Qué? Coge a la chica nueva. Salid. Id a la parte de atrás. Ahora. Me estás asustando. ¡Vete! Golpeó la mano en el mostrador. La onda de choque hizo temblar las tazas. Hadley saltó, con los ojos muy abiertos, y retrocedió, haciendo una seña a la chica nueva. El señor Henderson se puso de pie. La piel de su rostro se partió, revelando los engranajes del latón debajo. «Regente», habló la máquina, su voz un chirrido de metal contra metal. «Objetivo adquirido. La facción de Winterhold envía sus saludos». El pecho del golem se abrió. No era una bomba, era un portal. De la cavidad mecánica en el pecho del anciano salió un enjambre de criaturas insectoides negras, chirriando y chillando. No eran insectos, eran ácaros del vacío, devoradores de magia. Y Soria no tenía su espada, no tenía a sus guardias. Tenía una taza de café caliente y muy mala leche. «Realmente estoy empezando a odiar este trabajo», murmuró. Lanzó el café, no a los insectos, sino al sensor del sistema de rociadores en el techo. El líquido hirviendo golpeó el sensor. La alarma sonó. Los rociadores estallaron, bañando el restaurante en agua. Agua, el disolvente universal. Y Soria se concentró, extrayendo la energía latente del agua. «¡Congélate!», ordenó. El agua en el aire se convirtió en miles de afilados fragmentos de hielo. Con un movimiento de su brazo, dirigió la tormenta de agujas hacia el enjambre. Los ácaros del vacío fueron destrozados, disolviéndose en humo negro. El golem se abalanzó hacia ella, sus pesados brazos de latón balanceándose. Y Soria se agachó, deslizándose sobre el mostrador. Un movimiento que había practicado 1000 veces para coger un pedido, ahora lo usaba para salvar su vida. Cogió la espátula industrial de la parrilla. «¡Orden lista!», gritó, y clavó el mango de metal en los engranajes del cuello del golem. Saltaron chispas. El golem se sacudió, la espátula atascando su motor principal. Se derrumbó, temblando, sobre el linóleo. Y Soria se quedó allí, jadeando, empapada hasta los huesos. El restaurante era un desastre. Hadley asomaba desde la cocina, pálido como el papel. «¿Qué? ¿Qué eres?», tartamudeó.
Y Soria lo miró el restaurante destruido, miró su reflejo en la ventana, pelo mojado, ojos salvajes, poder crepitando alrededor de sus dedos. No podía volver atrás. La línea había sido cruzada. El Midnight Griddle era solo un recuerdo ahora. Soy la encargada, dijo con tristeza. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó con mano temblorosa. Un mensaje de texto. Número desconocido. Sobreviviste a la noche. Ahora sobrevive al día. El rey no está muerto, Visoria. Está esperando. Y Soria se quedó mirando la pantalla. Fergus no estaba muerto. Estaba observando. Y acababa de usarla como cebo para atraer a los espías de Winterhold. Apretó el teléfono hasta que la pantalla se agrietó. Vale, Fergus, le susurró la lluvia. ¿Quieres jugar? Juguemos. Se volvió hacia Hadley. Ponlo en mi cuenta. Y salió a la tormenta, dejando atrás el mundo humano para siempre. Las coordenadas ocultas en el mensaje de texto no llevaban a una mazmorra o a un cementerio. Llevaban al tejado de la Torre Zenith, el punto más alto de la ciudad. Una aguja de cristal que perforaba la contaminación para tocar las estrellas indiferentes. Y Soria salió del ascensor de mantenimiento. El viento aquí era salvaje, gritando contra los soportes estructurales. Pero no tembló. La magia del núcleo zumbaba en sus venas, un segundo sistema cardiovascular de fuego líquido. Él estaba allí. Fergus Whitland estaba de pie en el borde mismo del parapeto, su abrigo azotándole violentamente. No miraba las luces de la ciudad de abajo, la brillante cuadrícula de vidas humanas que había abandonado. Miraba hacia arriba, al abismo negro del cielo. «Te has tomado tu tiempo», dijo Fergus. Su voz no luchó contra el viento. Lo cortó, clara y resonante. «Tenía un desastre que limpiar», respondió Isoria, caminando hacia él. Sus botas crujían en la grava del tejado. «Dejaste tus platos sucios en el fregadero, Fergus. La facción de Winterhold, los golems, los ácaros del vacío». Fergus se giró. Parecía arruinado. El elegante agotamiento que había visto en el restaurante se había profundizado hasta una delgadez espectral. Su piel era translúcida, mostrando venas azules como ríos en un mapa afectado por la sequía. Parecía un hombre que llevaba 1000 años desangrándose. «Te dejé las herramientas para limpiarlos», dijo. «Y lo hiciste. Seredine me dice que gobiernas con la crueldad de un frente de tormenta. Te llaman la camarera de hierro». «Basta de metáforas», espetó Isoria. Se detuvo a 3 metros de él. «¿Por qué estás aquí? Abdicaste. Me diste el rito. Se supone que estás muerto o bebiendo margaritas en el inframundo». «Intenté morir», admitió Fergus, una leve y amarga sonrisa tocando sus labios. «Pero la corona se aferra. Tiene memoria. No me dejaría desvanecer hasta que el sucesor estuviera completamente inicializado, hasta que aceptaras la naturaleza de la bestia». «La acepté», dijo Isoria. «Soy la regente. Ahora aléjate del borde». «No eres la regente», susurró Fergus. «Eres el sacrificio». La presión del aire cayó. El cielo sobre la torre comenzó a arremolinarse, las nubes retorciéndose en forma de embudo. El centro no era oscuro. Era una cegadora ausencia absoluta de luz. Un cero. «El vacío no es solo un concepto, Isoria», gritó Fergus por encima del viento creciente. «Es un acreedor, y la cuenta ha vencido. El rey no gobierna a los vampiros. El rey es la comida que evita que el vacío se lo coma todo. Te pasé el rito, no para salvar el reino, sino para alimentar a la bestia con un alma fresca para que no se llevara el mundo». Y Soria lo miró fijamente. La traición fue fría y absoluta. «Me diste una propina para que muriera». «Te di 0 de propina», rugió Fergus, con los ojos brillando en blanco. «Porque a eso es a lo que todos volvemos. Lo siento, Isoria, pero una vida es más barata que 1000 millones». Levantó las manos. La nube en embudo descendió, un tentáculo de nada alcanzando la torre. El vacío descendió, un rugido silencioso que silenció la ciudad de abajo. Isoria se mantuvo firme. Debería haber estado aterrorizada. Era una mujer de 24 años que hace un mes
Se preocupaba por el alquiler y las fechas de caducidad de la leche. Ahora estaba mirando la muerte térmica del universo, pero no tenía miedo. Estaba furiosa. ¿Crees que esto es noble?, le gritó a Fergus. Sacrificar al pequeño para salvar el sistema. Eso no es realeza, Fergus. Es bancarrota corporativa. Es una necesidad, replicó Fergus. Los tentáculos del vacío se lanzaron, golpeando el tejado, desintegrando el hormigón en polvo. «Corre, Isoria, deja que me lleve. Si muero mientras tú tienes el rito, la deuda se transfiere a ti, pero el hambre inmediata se sacia». No. Isoria no corrió, no atacó a Fergus. Atacó la lógica de la situación. Buscó en el bolsillo de su alma donde residía el poder de la corona. Era un peso pesado y dorado. Lo sacó no físicamente, sino metafísicamente. Sostuvo el concepto ardiente de autoridad en su mente. El rey es el filtro. «Correcto», gruñó. Se interpuso entre Fergus y el vacío descendente. «Isoria, muévete», gritó Fergus. «No sirvo nada que no esté en el menú», le gritó al cielo. «Y no pago cuentas que no he firmado». Levantó ambas manos. En lugar de construir un muro para bloquear el vacío o un arma para combatirlo, hizo algo demencial. Abrió la puerta. Canalizó el núcleo, la totalidad de la energía de la nación vampírica, y la invirtió. En lugar de acaparar la energía para mantener a los vampiros inmortales, la expulsó. Convirtió la corte de las cenizas de una batería en un prisma. «¿Qué estás haciendo?», gritó la voz de Seredine por el comunicador en el oído de Isoria. «Los niveles de poder están cayendo. Estamos envejeciendo. Nos estás drenando». «Estoy pagando la cuenta», gritó Isoria de vuelta. Disparó un rayo de fuerza vital pura y concentrada, robada de la inmortalidad de los vampiros, directamente al vacío. Fue una transacción. El vacío quería energía. Bien, le daría energía, pero no le daría su alma. Le daría el exceso acumulado de 10.000 años de glotonería vampírica. El rayo golpeó el embudo negro. El cielo gritó, un sonido como metal rasgándose. Fergus cayó de rodillas, agarrándose el pecho. «Estás gastando la herencia. Arruinarás la corte». «Bien», rió Isoria, salvaje y libre. «Es hora de que ustedes, chupasangres, aprendan a presupuestar». El vacío bebió. Bebió los siglos robados de los vampiros. Bebió la oscuridad, y mientras bebía, el embudo negro comenzó a volverse blanco, saciado. El silencio que siguió no fue el silencio de la muerte. Fue el silencio de una página en blanco. El sol salía sobre la ciudad, un sol real, pálido y amarillo, cortando la contaminación. Isoria se sentó en el borde del tejado, con las piernas colgando sobre el abismo. Su traje estaba roto, su pelo revuelto, pero se sentía más ligera que en toda su vida. A su lado se sentó Fergus. Parecía diferente. El brillo espectral había desaparecido. Su piel estaba sonrojada, rosada, humana, frágil. Respiraba con dificultad, temblando en el frío aire de la mañana. «Tengo frío», dijo, sonando asombrado. «Eso se llama clima», dijo Isoria, sin mirarlo. «Te acostumbras». «¿Qué hiciste?» «Renegocié el contrato», dijo Isoria, sacando un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo, un hábito que pensaba que había dejado. Encendió uno con un chasquido de sus dedos, usando una pequeña chispa de magia residual. «Alimenté al vacío con la inmortalidad de la corte. Está lleno. Ha vuelto a dormir por otro milenio». «¿Y la corte?» «Vivos, pero mortales, o semimortales. Envejecerán ahora, lentamente. Tendrán que racionar la magia. No más dioses, solo gente con dientes afilados y sensibilidad a la luz solar». Fergus se miró las manos. «¿Y yo?» «Estás despedido», dijo Isoria simplemente. «Como rey, como sacrificio, se acabó. Yo no sé cómo ser otra cosa». Isoria finalmente lo miró. La antigua miseria había desaparecido de sus ojos, reemplazada por un aterrador lienzo en blanco. Era libre, y la libertad era lo más aterrador del mundo. «Ya lo descubrirás», dijo. Se levantó y se sacudió el polvo de los pantalones. «Pero primero, me debes algo».
¿Te debo la vida? No, dijo Isoria mirando su reloj. Me debes $1.50, el cambio del café y una propina del 20%. Eso suma $3.50, Fergus. Fergus la miró fijamente y luego, por primera vez en 600 años, se rió. Fue un sonido oxidado y chirriante, pero fue real. Metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de platino. ¿Esto lo cubrirá? Y Soria arrebató la moneda. Es un comienzo. Caminó hacia el ascensor. ¿A dónde vas?, gritó él. El trono te espera. Ahora eres la reina de una corte mortal. Y Soria se detuvo. Miró hacia el amanecer, luego al ex-rey que temblaba con el viento. Voy a abrir el restaurante, dijo. La hora punta de la mañana empieza en 1 hora, y a diferencia de ti, yo no dejo un desastre para el siguiente turno. Apretó el botón. Las puertas se abrieron. ¿Vienes?, preguntó. Fergus Whitland, ex-rey de la Corte de las Cenizas, se puso de pie sobre piernas temblorosas. Miró al horizonte, luego a la camarera que había conquistado la oscuridad con una chequera y mala leche. Sí, dijo. Creo que me vendría bien otro café. El Midnight Griddle sigue en pie en la calle 4. El letrero de neón sigue parpadeando, aunque la E ha sido arreglada. Para el observador casual, es solo un restaurante. El café es fuerte, las tortitas son esponjosas y el servicio es rápido. Pero si miras de cerca, notarás que los clientes habituales son extraños. Llevan gafas de sol por la noche, dejan propinas en monedas de oro y tratan a la mujer detrás del mostrador no con cortesía, sino con reverencia. Y Soria no se sienta en un trono de hueso. Está de pie detrás de una caja registradora de cromo. No gobierna con miedo, sino con la absoluta y aterradora justicia de alguien que sabe exactamente lo que cuesta todo. Y en el reservado de la esquina, limpiando mesas con la concentración de un hombre que aprende un nuevo arte, hay un hombre alto con el pelo plateado. Ya no es el rey, es el ayudante de camarero. Y por primera vez en la eternidad, es feliz. Algunas coronas están hechas de oro, otras están hechas de espinas, pero la corona más pesada de todas es la que eliges llevar. Y a veces, la única forma de gobernar el mundo es servirlo. ¿Esta historia te ha dejado con hambre de más? Si el viaje de Isoria de la Barra a la Corona te ha gustado, no olvides darle me gusta a esta historia y compartirla con tus amigos. Suscríbete para más relatos de fantasía urbana, mundos ocultos y personajes que se niegan a seguir las reglas. ¿Qué harías si encontraras una nota mágica debajo de tu plato? Dímelo en los comentarios.